Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hay algunas cosas que son innegables de saber y de reconocer. Y una de ellas es que somos amados por el Señor. No solamente porque su palabra así lo exhorte, no solo porque dentro de nuestro canon bíblico así encontramos esta verdad, sino que nos damos cuenta de que el Señor nos ama porque hoy tenemos vida, podemos respirar, porque el Señor nos da provisiones, nos da alimentos. Si alguno no salió muy apurado esta mañana, seguramente pudo haber desayunado, tal vez está invitado a almorzar, va a tener un almuerzo de manera posterior. Y alguien podría pensar, bueno, pero es que esto también lo tiene en realidad casi todas las personas del mundo, e incluso aquellos que van en contra del Señor. Pero hay algo que nos hace saber que somos amados por el Señor, nuestro Dios, y es que hemos sido llamados sus hijos por misericordia de la sangre de Cristo. Incluso el Señor ha podido satisfacer esos deseos pequeños que en ocasiones hay en nuestro corazón. Esas cosas que podríamos llamar incluso corrientes o sin sentido. Ese deseo de en ocasiones comer algo puntual. Se me viene a la mente un lomo saltado. ¡Qué delicia! O tal vez tener alguna prenda de ropa específica. Y no hablo de materialismo precisamente, sino que hablo de esas pequeñas cosas que solo nosotros sabemos, pero que el Señor las cumple de igual manera, demostrándonos en eso pequeño y tal vez insignificante, que nos ama. Pero cuando nos enfrentamos al amor del Señor mostrado de una manera diferente, como lo que vamos a ver el día de hoy, que ya empezamos a ver en el domingo pasado, cuando el Señor muestra su amor a través de la muerte, es cuando nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y el Señor me ama realmente o tiene que ver con otra cosa? Como le dijeron los amigos de Job a Job, algo habrás hecho. Tal vez podríamos sentirnos de esa manera. Pero hermanos, somos amados por Él. Y vamos a ver hoy día nuevamente este texto, el capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Así que les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en este capítulo que ya hemos estado viendo desde la semana anterior, el capítulo 11. Y vamos a dar lectura desde el versículo 17 al versículo 27. Y les quiero pedir, si la molestia no es mucha, que podamos leerlos todos juntos. No es necesario que se pare, pero sí que podamos leerlo todos juntos. Recuerden Juan, capítulo 11, del versículo 17 al 27. ¿Pudieron encontrarlo? ¿Sí? Ya. Vamos a dar lectura entonces al texto. Dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María
para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarles, pero se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Este es el texto del cual vamos a hablar el día de hoy. El sermón le he puesto un título, y el título que le he puesto es Vean para que crean. Y a su vez lo he seccionado en 3 partes. Y a cada una de estas partes también le he puesto un pequeño subtítulo. Y para el primer punto le he puesto el nombre culturalmente muerto. Y quiero que por un momento podamos recordar lo que pasó el domingo pasado. El pastor nos hablaba de que Jesús estaba junto a sus discípulos y que le llega un mensaje, un mensajero, que le dice algo súper corto: Jesús, el que tú amas, está enfermo. Y aquí Jesús actúa muy diferente a nuestra lógica, porque en lugar de ir de manera directa, porque seguramente eso haríamos nosotros, iríamos directamente a ver a esa persona que tanto se ama, Jesús permanece ahí 2 días. Y en todo esto que nos confronta con nuestra lógica, el Señor tenía un plan. Y aquí comenzamos con este punto, que tiene que ver con los 3 primeros versículos. Y Juan quiere hacer una especie de paréntesis en el texto para que sepamos qué es lo que está pasando antes de que ocurra todo esto. Y él dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cronológicamente, esto sí tiene precisión y es exacto. Recuerden ustedes que recibe la noticia y luego de esto Jesús decide quedarse 2 días. A su vez, la distancia no era tan larga. En el versículo siguiente vemos que habla de 15 estadios, que aproximadamente son 2.7 a 3 kilómetros. No es una distancia tan larga. Sin embargo, igual se demora 1 día en llegar. Y vemos también que la noticia llega tarde. Llega tarde porque en los versículos anteriores habíamos visto cómo Jesús le decía a sus discípulos que Lázaro dormía. Como no entendieron, les dice: no es que Lázaro esté durmiendo, Lázaro está muerto. Entonces, cronológicamente esto sí está preciso, son 4 días. Pero además, Juan, intentando ser muy intencional, quiere dejar en claro por qué 4 días. Alrededor del siglo II, el siglo III, a finales del siglo II, se encuentran algunos escritos en los que hace mención de una creencia religiosa, y no es que esté en la Biblia, no es que esté en la Torá, no es que esté en el Antiguo Testamento, sino que ellos por alguna razón tenían esta creencia que era judío-romana, que la persona que moría, independiente si moría por cualquier razón o motivo, el alma de esa persona daba vuelta alrededor del cuerpo por 3 días. ¿Y cuál era la intención lógica del alma, que era la creencia? Ingresar al cuerpo. Pero ya el primer día veía que era difícil de hacerlo. Y al segundo día ya se daba cuenta de que era aún más difícil, porque el mismo cuerpo, los órganos esenciales que dan la vida, empezaban a descomponerse. Y ya el tercer día definitivamente ya no había más opción, no intentaba más, porque el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel, empezaba a tener putrefacción. Y como tenía tanta putrefacción, el rostro al que deseaba entrar no era el mismo.
Entonces, por esta razón, ya al tercer día, el alma decía, no hay opción, así que me voy. Por eso hace este énfasis Juan, en decir que hay 4 días. O sea, culturalmente Juan no solamente está muerto, Juan está muertísimo. O sea, si hay alguien que realmente estaba muerto, era Juan. No había opción, ni por el tiempo y por la salud, lógicamente, y no había opción porque culturalmente decía que 3 días podría ser, pero no 4. Así que Juan deja esto súper en claro y es súper intencional, súper enfático en decir, aquí pasaron 4 días. Y se nos agrega algo más en esta primera parte. Y se nos dice de que no estaban solos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Lázaro, que tenía 2 hermanas, que Lázaro tenía a su hermana María y a su hermana Marta. Y nos dice de que ellas no estaban solas. ¿Quiénes lo acompañaban? En el versículo 19 nos dice quiénes lo acompañaban o quiénes estaban ahí también presentes. Eran los judíos. Los judíos también estaban ahí. Ahora, no sé si esto se acostumbraba siempre que moría un judío que fuese alguna especie de comitiva, pero sí podemos ver nosotros en el mensaje de que ellos tenían una posición, entre comillas, un tanto acomodada. ¿Y cómo podemos ver esto? Porque ellos albergaban a Jesús y ¿a quién más? Y a sus discípulos. Y no solamente los albergaban, sino que ¿qué hacía con ellos? Los alimentaba. Entonces era una familia que podríamos decir que tenía buena situación económica. Y además de eso, mire lo que dice Juan al principio. Dice de que ¿dónde estaba Lázaro cuando llega Jesús? Dice que estaba en el sepulcro. Las casas en aquel tiempo tenían el valor de 300 a 500 denarios, creo que es el monto. 300 a 500 denarios, eso valía una casa que era el sueldo de un mes. Pero para poder tener un sepulcro, partían de los 500 denarios. Entonces, tener esto era realmente un lujo. ¿Usted se acuerda dónde fue sepultado Jesús? Fue en un sepulcro, pero ¿era de él? Era prestado. Porque era muy difícil poder tener esto, un sepulcro. De ahí nosotros pensamos también que ellos tenían una buena posición. Además, recuerde que cuando María, la misma hermana de Lázaro, va ante Jesús, le rocía un perfume que además era carísimo, que equivalía a un año de sueldo. Entonces esta persona podría irse sin problema, la que recibió el pago. Entonces era lógico que por lo menos con esta familia sí hubiese mucha gente ahí, especialmente los judíos. Y ojo acá, porque cuando leemos el texto original, no vemos que realmente es una parte más importante de los judíos, sino que una comitiva. No habla de los líderes religiosos, habla solo de una comitiva. Y claro que se daba esta situación y tenía mucho sentido, primero porque tenían esta posición socioeconómica, pero además pasaba algo. Y quiero que por un momento usted se pueda poner en los zapatos de Marta y de María. En ese tiempo, que muriese alguien, sí, era terrible. Incluso hoy día para nosotros es terrible cuando muere alguien. Es innegable. Pero que muriese un hombre en ese tiempo era aún peor. Porque ¿quién hacía las comercializaciones entre sus vecinos, entre los proveedores? Generalmente era el hombre. Era muy extraño ver que una mujer pudiera hacer transacciones comerciales, ni siquiera con pueblos vecinos. Entonces no solamente muere el hermano, no solamente muere Lázaro, sino que muere aquel que era proveedor del hogar. Porque fíjese también en lo que dice, si usted lee más adelante en el Evangelio, e incluso si lee más atrás, o en otro Evangelio, cuando se nos habla de Lázaro, de María y de Marta, no se nos dice que tengan familia. No se nos dice si eran viudos, no se nos dice si tenían hijos, solamente se nos dice
que eran hermanos solteros que vivían juntos. De hecho, un poco más adelante nos va a decir de qué es la casa de Marta o la casa de María. Pero podemos ver de que aquí el pilar era Lázaro. Entonces, imagínense lo catastrófico que fue esa muerte. No por el dolor, sino por lo que significaba. Así que tenía mucho sentido que alguna comitiva judía pudiese estar acompañándolos. ¿Saben qué ponían mucho énfasis en aquel tiempo? En las mujeres viudas y además en los huérfanos. Por esto mismo, porque cuando moría el varón, y no estoy hablando aquí de machismo ni de feminismo, estoy simplemente llevándolo al contexto de aquel tiempo. Esto era terrible. Entonces Juan ya nos está anunciando esto. Juan nos dice, mira, está muerto Lázaro, no hay opción, según nadie, según nada. No hay ninguna alternativa de que él pueda vivir. Y además sus hermanas están desamparadas, porque muere el proveedor del hogar. A este escenario va Jesús, el amigo de la familia. Así que este es el preámbulo que hace Juan. Y esto nos da el paso a ir al segundo punto. Y el título que yo le he puesto a este segundo punto, tú lo habrías cambiado. Y parte hablando de Marta. Y dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de la muerte y toda la tradición y toda la ceremonia que incluye cuando alguien fallece en este tiempo, en tiempos de Jesús, era todo muy exigente, pero altamente exigente. Los dolientes, todos los dolientes, debían sentarse en una silla por 7 días. Debían estar esperando con un velo sobre su cabeza en el caso de las mujeres, simplemente estando ahí, recibiendo las condolencias. No podían hacer mayores esfuerzos, a tal punto que incluso sus lechos debían ser bajados al nivel del piso. Entonces era algo que, aparte de ser pesado para el corazón, era muy cuadrado, era muy estructurado. Pero acá se nos dice que Marta está haciendo algo. No se nos dice que está sentada. No se nos dice que permanece ahí mientras oye que llega Jesús. ¿Qué nos dice? Que salió a encontrarle. Y alguno de ustedes podría decir, bueno, salió a encontrarle, probablemente se levantó de su silla y fue a abrirle la puerta. Pero Jesús no está fuera de la puerta de la casa de María. Jesús estaba a la entrada de la ciudad. Así que ella no solamente sale ahí a encontrarla al patio, ella sale a las puertas de la ciudad a buscar a Jesús. Así que no le importa ninguna tradición, ninguna cultura, ella necesita ir a hablar con Jesús, a decirle algo, tiene que hablar con él. Así que corre, no importa lo que digan los judíos, no importa lo que digan los que están ahí, yo tengo que ir a decirle algo a Jesús. Y ella va. Y aquí vemos lo que le dice. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta Marta de la que estamos hablando acá es la misma Marta que en otro evangelio, en otro capítulo, le dice a Jesús, Jesús, mi hermana está ahí a tus pies, está escuchando tu palabra, al igual que tus discípulos, mientras yo estoy atendiendo. Es la misma Marta que reta a Jesús, que le llama la atención a Jesús. Entonces cuando escuchamos esto, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿De qué forma lo dice? ¿Cómo pensamos nosotros que lo está diciendo Marta? Con rabia, como un reclamo, ¿verdad? Enojadísima. Si Jesús no solamente no fue en el momento, sino que se retrasó 2 días. Pero la verdad es que no pasa esto, hermanos. El texto realmente no nos dice de que Marta está retando a Jesús, sino que tiene más que ver con un reconocimiento.
un reconocimiento de que ella sabe que Jesús, si hubiese estado ahí, de verdad podría haber sanado a su hermano. Pero no es un reto, no es una llamada de atención, no es un Jesús, ¿por qué no viniste antes? Es un Señor, no importa. Yo sigo creyendo en ti. Sé que si tú hubieses estado aquí, tú lo hubieses hecho, pero ya no se puede. Ya está muerto. Y no solo muerto, está muertísimo, porque ya lleva 4 días. Y aún agrega algo más a esta confesión de fe que ella hace ante Jesús. Y le dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces le dice, mira Señor, yo creo en ti, estoy completamente segura de que no importa en la situación que sea, no importa lo que pase, el Señor te escucha. El Padre te escucha. Incluso así, con mi hermano en la tumba, ya con un hedor en su cuerpo. Hay muchos que cuando leen este versículo piensan que Marta de manera indirecta le está diciendo a Jesús, oye Jesús, sánalo. No podía decirle sánalo, pero sí podía decirle, resucítalo. Es como una especie de guiño. Señor, yo sé, guiño, guiño, que tú puedes, guiño, guiño, pero no. Porque me voy a adelantar un poco. En el versículo 39 de este mismo Evangelio de Juan, es la misma Marta la que se intenta oponer a mover la piedra del sepulcro de Lázaro, porque dice que está ocurriendo un efecto, el efecto del hedor, de la putrefacción, ya está hediondo. Entonces, no es que le esté diciendo, Señor, tú puedes resucitarlo ahora, simplemente está poniendo su fe ante el Señor. Pero no es una exigencia de Señor, levántalo y resucítalo, a pesar de que ellos sabían que Él tenía el poder para hacer aquello. Así que más bien, hermanos, esto es un reconocimiento de que Jesús lo podía hacer. Y solo Él. Y en nuestras vidas, el Señor también puede hacer eso. En esas situaciones en las que ya no hay opciones. No te estoy diciendo de que en ese momento cuando sí hay varias alternativas, te hablo del final. Cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Analiza tu vida por un momento, analízala, piensa en tu vida, en qué te está aquejando, en qué necesidad tienes. Y ponte en los zapatos de Marta por un momento, de que el Señor puede, porque Él puede. Y no hay duda de que Él puede. El Señor nos sacó de muerte a vida. Y hoy nos ha hecho sus hijos, solo porque a Él le pareció hacerlo así, no por más, no porque lo merezcamos, sino por amor a sí mismo. Nos brinda amor a nosotros. Pero acá Jesús la sorprende. Y hermano, ¿quién podría decir que Marta tiene una fe tibia? Porque vamos a ver algo ahora que diríamos, chuta, pero Marta, ¿cómo no pusiste atención a lo que te estaba diciendo Jesús realmente? ¿Qué le dice un poco más abajo? Tu hermano resucitará. Y esto es aún más, esto marca harto. ¿Y por qué marca harto? Porque ella tiene una respuesta que, claro, si lo analizamos es como chuta, no le está creyendo al Señor realmente, o sea, no se la está comprando al Señor. Pero le está diciendo, Marta, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Había un credo, que era el credo fariseo, y en el credo fariseo hacía mención precisamente a que los muertos iban a resucitar en el día final. Entonces lo que Marta le está diciendo al Señor,
mira Señor, si tú me vienes a hablar acá del credo fariseo, yo sé que va a ser así, pero no ahora, va a ser al final. No sé si, yo me atrevo a decir que todos en algún momento han ido a algún funeral. Y cuando uno va donde el doliente, o si alguno de ustedes ha sido el doliente, ¿qué es lo que se dice o qué es lo que recibe la persona que está con ese dolor? Mi más sentido pésame, ¿cierto? Que en ocasiones se ve traducido a un tranquilo o tranquila. El Señor te va a dar la paz, te va a dar la tranquilidad. En algún momento lo vas a volver a ver. Bueno, eso mismo, exactamente lo mismo, es lo que piensa que Jesús le está diciendo. Y a lo mejor 10, 15 veces es bueno escucharlo porque a uno le da la alegría y le da la satisfacción de que, claro, puede pasar en algún momento. Puede ser así. Lo voy a ver, pero sé que no ahora. Pero lo voy a ver. Pero cuando se escucha 50 veces, 100 veces, 200, tal vez 300 veces, en el caso de ellos, ya deja de tener el efecto e incluso llega a ser molesto. Y ella piensa que Jesús le está diciendo aquello. Pero Jesús está siendo más literal de lo que pareciese. Y esto nos lleva al punto 3. El reconocimiento divino. Y aquí es cuando Jesús se manda esta frase de los yo soy, que hemos escuchado que el pastor nos ha señalado en ocasiones anteriores. ¿Y qué es lo que dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la confesión pública. Y acá, hermano, hay un paralelo. Hay una especie de paralelismo, porque habían judíos en ese lugar, habían gentiles también. Estaba la familia de Marta, de Lázaro y de María. Pero el paralelo es que ellos querían en ese momento matar a Jesús. Si usted lee el Evangelio más adelante, se va a dar cuenta que por lo menos en el Evangelio de Juan no hay más milagros. Aquí Jesús calla, porque eso es lo que querían los judíos, silenciarlo. No hay nada más de aquí hacia adelante. Vamos a ver que Jesús pasa y celebran su pasada, pero no hay más milagros. No por lo menos acá. Así que lo silencian. Y ellos no temen decir que quieren callarlo. Pero a su vez, Jesús tampoco se silencia en decir que Él es la resurrección y la vida. Y no quiero romantizar esto, pero hermano, piense en Jesús mirando a Marta y diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿cuántas veces, hermano, nosotros hemos buscado, a diferencia de Marta, en basurales, aquello que solamente podemos obtener de parte de Cristo Jesús y este mismo resucitado? ¿En qué cloacas nos hemos sumergido intentando buscar lo que Jesús nos promete en su palabra? ¿A quiénes nos hemos prostituido? Aquello que ante la presencia del Señor tenemos de manera gratuita. ¿Hacia dónde nos hemos dirigido? Si Él dice ser la resurrección y la vida, y no solo es la resurrección y la vida, sino que nos dice 7 yo soy. Pero aún así no nos basta. Y podemos tomar incluso en ocasiones a Marta como tener una fe un tanto tibia. Pero ella hace el reconocimiento más grande que se podría hacer. Que solamente 3 personas a lo largo de la Biblia lo han hecho. No sé por qué. Y les soy sincero. No sé por qué. Pero junto a Natanael, junto a Pedro y Marta, hacen esta confesión. Cuando Jesús le pregunta si ella cree, ¿qué dice ella? Sí, Señor,
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Está ese reconocimiento en nuestras vidas? ¿De que Jesús es realmente el Hijo de Dios? ¿La segunda persona de la Trinidad? Según la economía de la Trinidad, el que sostiene. ¿Hemos creído en eso? ¿Estamos seguros de aquello? ¿Qué dice nuestro día a día? Esperemos que así lo sea, pero tal vez hemos fallado. Y seguramente hemos fallado porque nos hemos vendido a otras cosas, a otros dioses que hemos levantado en nuestros corazones con la intención de hacer algo a nuestra comodidad y conveniencia, lejos de lo que su palabra nos exhorta. Hay algunas cosas que nosotros podemos rescatar de este texto y tiene que ver precisamente con hacia dónde nos han llevado nuestros pies intentando buscar solo lo que Jesús nos entrega. Y analicémoslo por un momento, hagámonos esa pregunta. No necesitamos hacerlo público, pero sí meditemos en esto. ¿Hacia dónde nos han llevado nuestros pies? ¿Qué tan lejos del Señor hemos vagado? Buscando aquello que el Señor nos ofrece. Hermanos, la vida eterna junto al Señor es el regalo más caro de la vida. Costó sangre, sufrimiento de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Pero aunque es el regalo más caro del mundo, es ofrecida de manera gratuita a nosotros. Hermano, el Señor te ha ofrecido este regalo solamente por misericordia. Así que si nuestros pies nos han llevado un poco lejos del Señor, o si sentimos que hay una diferencia en nuestra relación con el Señor, en nuestro relacionamiento diario, seguramente somos nosotros los que nos hemos movido del lugar en el que estábamos, porque el Señor ha permanecido fiel, porque Él es fiel. Hermano, y con esto deseo terminar, porque quiero que pongamos atención a algo. Cuando analizamos todo este gran milagro que va a ocurrir, porque se los adelanto, les hago un spoiler, Lázaro resucita. Lázaro resucita. Pero cuando pensamos en este milagro, ¿en quién pensamos? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes debían recibir esto? ¿María? ¿Junto a Marta? ¿Para que pudiesen tener más fe en el Señor? No. Tal vez para los judíos o para los gentiles que estaban en ese lugar que iban a ser testigos de que Jesús diría que Él es la resurrección y la vida. No, tampoco. ¿Lázaro? ¿Lázaro el completo beneficiado? No. Tampoco Él es el receptor final de esto. Juan capítulo 11, del versículo 14 y versículo 15, que usted puede corroborarlo también. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de vosotros de no haber estado allí para que creáis. Esto era para sus discípulos. Muchos se vieron beneficiados, pero esto era para sus discípulos, porque Él les dice, yo no solamente puedo sanar a alguien, yo no solamente puedo resucitar a alguien, yo no solo tengo el poder para hacerlo, yo soy la resurrección y la vida. Recuerde, y por favor no se le olvide, que varios capítulos más adelante es Jesús el que se ve enfrentado a esto. Y en esa cruz que tú y yo merecíamos, Él muere. Hay una parte de los evangelios que nos dice que cuando todo esto ocurre, incluso algunos discípulos volvieron a sus antiguos oficios, olvidándose de que Jesucristo les había mostrado que Él no solamente podía resucitar, sino que Él era la resurrección.
Así que era para ellos. Y Jesús no intentaba evitar absolutamente nada. Simplemente deseaba ser claro y mostrar con evidencia de que Él podía hacerlo. Pero lamentablemente se cumple lo que Zacarías dice, y es que herido el pastor, las ovejas se dispersan. Hermano, no podemos dejar pasar esta oportunidad. No podemos. Como iglesia no podemos dejar pasar esta oportunidad. Como aquellos que llevan la palabra del Señor, no podemos silenciarnos. Y es, hermano, que tú te arrepientas, que le pidas perdón al Señor, que le pidas perdón porque hemos fallado, y no hay duda, hemos fallado ante la presencia del Señor y podríamos decir, pero ¿cómo tan tontos los discípulos? Pero hermano, tú y yo, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos fallado al igual que ellos? ¿Cuántas veces hemos tenido duda de que Dios puede hacer aquello que pareciera sobrenatural, pero para el Señor es la normalidad? Somos sus hijos y somos amados por Él. Y el Señor nos perdona si nos acercamos ante Él con un corazón humillado y dispuesto. Así que tomemos un poquito de la fe de Marta, de esto de lo sobrenatural, lo extraño, aquello que no creemos que puede pasar realmente, y confiemos en que el Señor tiene el poder. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor nos pueda llenar día a día de esta convicción de que Él es el que tiene el poder y el control de absolutamente todo. Aunque esté lejos de nuestro alcance, no está lejos del alcance del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Les invito a que podamos orar.